se lavó las manos, con agua limpia, frente a una multitud que gritaba, y con ese gesto tan simple, tan humano, tan cobarde, firmó la sentencia de muerte de un hombre que él mismo había declarado inocente 3 veces. Pero lo que nadie recuerda, lo que la historia enterró durante 20 siglos, es lo que le pasó a él después. Hermanos amados, el nombre de Poncio Pilato aparece en el credo que los cristianos han repetido durante 2000 años. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Una sola línea, una sola mención. Y sin embargo, ese nombre carga el peso de la decisión más importante que un ser humano ha tenido que tomar en toda la historia registrada. No eligió bien. Y lo que vino después de ese amanecer en Jerusalén es una historia que muy pocos conocen. Una historia de caída, de exilio, de silencio y de un destino que Roma misma prefirió olvidar. Esta noche vamos a entrar en la vida completa de este hombre, no el personaje de cartón que aparece brevemente en los evangelios y desaparece como una sombra. El hombre real, el romano de carne y hueso que llegó a Judea lleno de ambición, que gobernó con puño de hierro durante 10 años, que se sentó frente a Jesús de Nazaret en el amanecer más silencioso de su vida, y que tomó la decisión que lo destruiría para siempre. Vamos a caminar junto a él desde las colinas de Italia hasta las calles de Jerusalén. Vamos a estar en el pretorio cuando los sacerdotes llegaron con el prisionero antes del amanecer. Vamos a ver sus ojos cuando se lavó las manos, y vamos a seguirlo a donde la historia oficial no suele llegar, porque lo que le pasó después es tan impactante como lo que hizo ese viernes por la mañana. Si estás escuchando esto esta noche, me alegra que estés aquí. Lo que vamos a recorrer juntos en las próximas horas no es solo historia. Es el retrato de un hombre atrapado entre el poder y la verdad, entre el miedo y la conciencia, entre lo que sabía que era correcto y lo que decidió hacer de todas formas. Y si eso te suena familiar de alguna manera, si en algún lugar de tu vida hay una decisión que tomaste y que todavía pesa, quédate, acompáñame. Para entender a Poncio Pilato hay que entender primero el mundo en que nació, y ese mundo era Roma. No la Roma romántica de las películas con sus togas blancas y sus discursos perfectos, la Roma brutal, calculadora, imperial, que en el siglo I de nuestra era gobernaba desde Britania hasta Mesopotamia, desde el Rin hasta el desierto del Sahara. Un imperio de más de 50 millones de personas, gobernado por un solo hombre que se llamaba a sí mismo Augusto, el divino, el sagrado, el hijo de los dioses. Roma no era solo una ciudad, era una idea, era la afirmación de que el poder humano podía organizarse de tal manera que abarcara el mundo conocido y lo sometiera a una sola voluntad. Y esa idea producía un tipo particular de ser humano. Un hombre, casi siempre era un hombre, que desde su infancia aprendía que el mundo se dividía en 2 categorías, los que mandaban y los que obedecían. Los ciudadanos romanos de las clases altas no conocían la duda existencial que nosotros conocemos. Conocían la jerarquía, conocían la ambición, conocían el precio del fracaso y el sabor del poder. Pilato nació en ese mundo, probablemente entre el año 20 y el año 15 antes de Cristo. No sabemos con certeza la ciudad, no sabemos el nombre de su padre ni de su madre. No sabemos si tuvo hermanos, si fue hijo único, si creció en el campo o en la ciudad. Los registros romanos de esa época no preservaban los detalles biográficos de los funcionarios de rango medio a menos que hicieran algo extraordinariamente bueno o extraordinariamente malo. Y Pilato, antes de llegar a Judea, no había hecho ni lo uno ni lo otro. Lo que sí sabemos es su apellido, Pilatus. En latín, el término pilum designa el venablo de guerra romano, esa lanza de hierro y madera que los legionarios arrojaban contra el enemigo antes del combate cuerpo a cuerpo. Pilatus era, por extensión, el hombre del venablo,
El hombre de la lanza era un apellido de familia militar, de gente que había ganado su lugar en Roma con las armas en la mano, no con el dinero ni con la herencia de sangre noble. La familia de Pilato pertenecía al orden ecuestre, la segunda clase social de Roma después de los senadores. Para pertenecer al orden ecuestre en tiempos del imperio, una familia necesitaba una fortuna mínima de 400.000 sestercios y un historial de servicio respetable. No eran los aristócratas de la vieja guardia que miraban desde arriba a todos los demás. Eran lo que hoy llamaríamos la clase alta trabajadora, gente que ascendía en el imperio a través del esfuerzo, de la lealtad demostrada, de la carrera militar cumplida sin vergüenza. El orden ecuestre era el semillero de los administradores del imperio, los gobernadores de las provincias menores, los prefectos de las regiones complicadas, los jefes de las tropas auxiliares. Todos venían de allí. Roma necesitaba miles de hombres capaces de tomar el poder en un rincón del mundo conocido y mantenerlo funcionando, recaudar impuestos, mantener el orden, suprimir las rebeliones, construir caminos, administrar justicia. Era un trabajo que requería dureza, pragmatismo, tolerancia a la lejanía y al peligro, y una lealtad total al sistema que te había dado el poder. Pilato fue entrenado para ese trabajo desde joven. La educación de un joven romano del orden ecuestre incluía gramática, retórica y filosofía en los primeros años, el trivium clásico que formaba la mente, pero también entrenamiento militar desde la adolescencia. Montar a caballo, usar la espada, comandar hombres en formación, entender la logística de una campaña. No era la educación de un poeta. Era la educación de un administrador con espada en el cinto. En algún momento de su carrera, probablemente durante sus 20 o sus 30 años, en ese período de formación que los romanos llamaban el cursus honorum, Pilato sirvió en el ejército. ¿Dónde exactamente? No lo sabemos. Las fronteras del imperio en esa época eran múltiples y siempre tensas. Germania al norte, los partos al este, los berberes al sur, los pueblos celtas al oeste. Un oficial ecuestre de su generación podría haber servido en cualquiera de esos frentes. Lo que importa es que sirvió, que cumplió, que no deshonró su apellido, y que en algún momento del proceso se cruzó con el hombre que cambiaría su vida. Ese hombre se llamaba Lucio Elio Sejano. Sejano era, en los años 20 de nuestra era, el hombre más poderoso de Roma después del emperador Tiberio. Era el prefecto de la Guardia Pretoriana, la élite militar que protegía al emperador y que tenía sus cuarteles dentro de la propia Roma, lo cual era algo que las leyes romanas más antiguas habían prohibido expresamente por considerarlo un peligro para la República. Pero la República ya no existía. Existía el imperio. Y en el imperio, el hombre que controlaba la guardia del emperador controlaba al propio emperador. Tiberio era un hombre complicado, inteligente, suspicaz, amargado por décadas de vida política bajo la sombra de Augusto, retirado cada vez más de los asuntos públicos hacia su villa en la isla de Capri, donde pasaba largas temporadas, alejado de Roma y del Senado. En ese vacío de presencia imperial, Sejano creció, se volvió indispensable. Empezó a manejar la correspondencia del emperador, a filtrar quién tenía acceso a él, a colocar a sus propios hombres en los puestos clave del imperio. Era astuto de una manera que los historiadores posteriores admiraron incluso mientras condenaban sus métodos. Tácito lo describió como un hombre de cuerpo resistente y mente audaz, hábil para disimular su ambición bajo una máscara de modestia. Séneca lo llamó el destructor del imperio. Fue, en todo caso, el hombre que durante casi una década se comportó como si fuera el coemperador de Roma sin serlo, y que finalmente cayó de la manera más espectacular posible. Y Pilato
era su hombre en Judea. El nombramiento de Pilato como prefecto de Judea en el año 26 de nuestra era fue, casi con certeza, una decisión de Sejano. Los prefectos de las provincias importantes eran escogidos por el emperador, pero el emperador Tiberio, en esos años, gobernaba a través de Sejano, quien presentaba los nombres, quien hacía las recomendaciones, quien movía los papeles necesarios era Sejano, y Sejano tenía razones particulares para querer un hombre suyo en Judea. Los historiadores modernos han debatido extensamente cuánto del antisemitismo, de la política romana de esa época, se puede atribuir directamente a Sejano. Filón de Alejandría, filósofo judío contemporáneo de los Hechos, afirmó explícitamente que Sejano estaba detrás de las persecuciones contra los judíos en Roma durante esos años, y que usaba a sus prefectos en las provincias para humillar y oprimir a las comunidades judías. Si esto es exactamente así, o si Filón exageraba la responsabilidad de un solo hombre, no podemos saberlo con certeza. Lo que sí sabemos es que durante los años de Sejano en el poder, las relaciones entre Roma y las comunidades judías, tanto en Italia como en las provincias, se deterioraron significativamente. En ese contexto llegó Poncio Pilato a Judea, con un nombramiento político, con un patrocinador poderoso, con una agenda que no era neutral y con la arrogancia de quien sabe que tiene el respaldo del hombre más poderoso del imperio. Judea no lo recibió con los brazos abiertos. Judea nunca recibió a nadie con los brazos abiertos. La provincia de Judea, en el año 26 de nuestra era una olla a punto de hervir. No era la primera vez. Hacía menos de un siglo que Roma había llegado a esa tierra. El general Pompeyo había entrado en Jerusalén en el año 63 a.C. Había profanado el templo entrando al Sancta Sanctorum con sus botas de soldado. Y desde ese día, el resentimiento judío hacia Roma había sido una constante subterránea de la vida política en la región. Herodes el Grande había intentado mediar entre las dos culturas durante su largo reinado, construyendo para Roma y para los judíos al mismo tiempo, ampliando el templo hasta convertirlo en una de las maravillas del mundo antiguo, mientras construía teatros y termas al estilo romano en otras ciudades. Era un equilibrista político de talento extraordinario. Pero murió en el año 4 a.C., y sus hijos no heredaron ni su talento ni su equilibrio. Roma dividió su reino, tuvo que intervenir varias veces para sofocar rebeliones, y finalmente, en el año 6 de nuestra era, convirtió Judea en provincia imperial directamente administrada por prefectos romanos. Esos prefectos llegaban a una tierra que tenía una identidad religiosa y cultural más fuerte y más antigua que Roma misma. El judaísmo del siglo I no era una religión privada y personal como tendemos a imaginar las religiones hoy. Era una forma total de vida que regulaba qué se comía y qué no, cómo se vestía, cómo se trabajaba, cuándo se descansaba, cómo se administraba la justicia, cómo se pagaba al templo, cómo se celebraban las fiestas. No había separación entre la ley religiosa y la ley civil, porque en el judaísmo eran la misma ley. La Torá era todo. Para un prefecto romano formado en la tradición del derecho imperial, donde el Estado era el Estado y los dioses eran los dioses, y ambas esferas podían coexistir con cierta independencia. Gobernar Judea era una experiencia de choque cultural permanente. Todo lo que hacías tenía implicaciones religiosas que no podías anticipar. Acuñar monedas con imágenes era idolatría. Traer estandartes militares con retratos era abominación. Usar el dinero del templo era sacrilegio. Tocar ciertas cosas, entrar a ciertos lugares, comer ciertos alimentos en presencia de ciertas personas. Todo tenía un peso simbólico que un romano de formación convencional simplemente no estaba equipado para navegar.
Los prefectos que habían tenido más éxito en Judea antes de Pilato eran los que habían aprendido, a veces dolorosamente, que gobernar esa provincia requería una sensibilidad cultural que ninguna escuela militar romana enseñaba. Requería paciencia, requería la capacidad de ceder en lo simbólico para ganar en lo sustantivo. Requería entender que el pueblo judío no era un pueblo que cedía por miedo, y que la brutalidad producía mártires, y que los mártires producían rebeliones, y que las rebeliones en Judea le costaban a Roma más que cualquier concesión simbólica. Pilato no aprendió esa lección, o la aprendió demasiado tarde. El primer gran escándalo de su gobierno ocurrió casi inmediatamente después de su llegada, probablemente en el año 26 o 27. Los prefectos anteriores habían establecido una costumbre de respeto mínimo. Cuando las tropas romanas entraban a Jerusalén, retiraban los estandartes militares que llevaban la imagen del emperador. Los estandartes, las águilas de plata, los retratos en medallón del divino Tiberio, eran considerados por los soldados romanos casi como objetos sagrados. Pero para los judíos eran ídolos, imágenes de hombres que Roma llamaba dioses. Y la ley de Moisés era absolutamente clara: no te harás imagen alguna, ninguna, bajo ninguna circunstancia. Los prefectos anteriores lo sabían y lo respetaban, no por devoción a la ley judía, sino por pragmatismo político. Era una concesión pequeña que evitaba problemas grandes. Pilato ignoró deliberadamente esa costumbre. Ordenó que sus tropas entraran a Jerusalén de noche, aprovechando la oscuridad para que el movimiento pasara desapercibido. Con los estandartes completamente visibles, con las imágenes del divino Tiberio ondeando sobre la ciudad que consideraba la morada del único Dios verdadero. Y cuando el sol del amanecer iluminó Jerusalén, la ciudad vio los retratos del César plantados en el corazón de su vida religiosa. Lo que ocurrió a continuación fue algo que Pilato, en toda su experiencia militar y política, no había visto antes. Miles de personas, el historiador Josefo dice que fueron multitudes enormes, dejaron Jerusalén y marcharon a Cesarea Marítima, donde Pilato residía habitualmente. No llegaron en un día. La distancia era de unos 100 kilómetros. Llegaron en grupos, en familias, en comunidades enteras. Y cuando llegaron, se sentaron frente al palacio del prefecto y pidieron audiencia. Pilato los ignoró. Continuaron. Durante 5 días completos, sin comer, sin dormir en camas, expuestos al sol y al frío de las noches costeras, los judíos mantuvieron su protesta frente a la residencia del prefecto. Al 6.º día, Pilato los mandó llamar al estadio de la ciudad. Probablemente pensaba que les daría una respuesta diplomática, que los enviaba a casa con algo que pudieran considerar una victoria parcial. Lo que hizo fue rodearlos de soldados con espadas desenvainadas, y entonces les planteó lo que en su mente era la opción definitiva: se rendían o morían. La respuesta que recibió lo paralizó. Los judíos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, se tiraron al suelo como un solo cuerpo, expusieron sus cuellos y le dijeron que preferían morir antes que ver profanada la ley de Moisés. No hubo gritos, no hubo amenazas, hubo una calma que Pilato no supo cómo interpretar porque no tenía categorías para ella. En su mundo, el miedo a la muerte era el fundamento último del poder. Quien no tenía miedo a la muerte era un loco o un mártir, y ambos eran peligrosos, pero de maneras que Roma sabía manejar, eliminándolos. Pero no podía eliminar a miles de personas tumbadas en el suelo de un estadio con los cuellos expuestos. No podía ordenar esa masacre y luego explicarla ante Tiberio como un acto de gobierno sensato. No podía. Pilato ordenó retirar los estandartes. Había cedido, y eso lo marcó de una manera que quizás él mismo no comprendió completamente en ese momento.
pero que condicionó todo lo que vino después. Un hombre que ha mostrado debilidad, que ha cedido ante la presión popular, que ha dado marcha atrás en una decisión que él mismo tomó. Tiene dos opciones: o aprende de la experiencia y ajusta su estilo de gobierno, o decide que nunca más va a ceder, que la próxima vez va a golpear primero y con más fuerza para que nadie olvide quién manda. Pilato eligió lo segundo. Los años que siguieron consolidaron la reputación de Poncio Pilato como uno de los prefectos más problemáticos que Judea había tenido. No el más brutal en términos de vidas tomadas, había habido otros más sanguinarios, pero sí uno de los más consistentemente provocadores, más deliberadamente irrespetuosos, más incapaces de aprender de sus errores. El segundo gran escándalo involucró dinero, y el dinero en Judea nunca era solo dinero. El templo de Jerusalén era en el siglo I mucho más que un edificio religioso. Era el centro económico, legal, espiritual y simbólico de todo el judaísmo. Peregrinos llegaban de todo el mundo mediterráneo, de Roma, de Alejandría, de Babilonia, de las comunidades judías dispersas por cada rincón del imperio, trayendo sus ofrendas, sus diezmos, sus votos. El tesoro del templo, llamado el Corbán en arameo, era sagrado de una manera que iba más allá de cualquier concepto que el mundo romano tuviera de lo sacro. Era literalmente el dinero de Dios, el dinero que la comunidad había consagrado a la presencia divina. Pilato lo tomó para construir un acueducto. La obra era, en términos de ingeniería romana, impresionante y genuinamente útil. Llevar agua fresca desde las colinas de Judea hasta Jerusalén era un proyecto que beneficiaba a toda la ciudad, incluyendo a la población judía. Pilato probablemente creyó, si es que pensó en ello con alguna seriedad, que estaba siendo pragmático, que el dinero del templo era, al final, dinero público, y que usarlo para una obra de infraestructura pública era razonable. Lo que no entendía, lo que se negaba a entender, era que el Corbán no era dinero público en ningún sentido que los judíos pudieran aceptar. Era dinero sagrado. Tomarlo sin permiso de las autoridades del templo no era malversación de fondos, era profanación. Era un acto que atacaba el corazón mismo de la identidad religiosa del pueblo. Las protestas fueron inmediatas y masivas. Miles de personas llenaron las calles de Jerusalén exigiendo la devolución del dinero. Pilato salió a enfrentarlos, pero esta vez no cometió el error de confrontarlos con soldados uniformados que cualquiera pudiera identificar. Esta vez mandó a sus soldados vestidos de civil, mezclados con la multitud, armados con porras disimuladas bajo la ropa. La señal fue dada. Los textos no dicen qué señal fue, si un gesto, una palabra, una trompeta. Pero cuando llegó, los soldados atacaron desde adentro de la multitud. Hubo muertos, heridos, personas aplastadas en el pánico. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, hace una referencia que probablemente apunta a este tipo de episodios cuando menciona los galileos cuya sangre Pilato mezcló con sus sacrificios, una imagen que en el lenguaje de la época evocaba el horror de personas masacradas mientras realizaban prácticas religiosas. Filón de Alejandría, contemporáneo de estos eventos, escribió sobre Pilato con una especificidad que los historiadores toman muy en serio. Lo describió como un hombre marcado por la corrupción, la insolencia, los robos, los ultrajes, las vejaciones, las ejecuciones sin proceso y la crueldad salvaje y continua. No son las palabras de un panfletista que exagera para su audiencia. Filón escribía para lectores romanos educados. Sabía que la hipérbole retórica le restaba credibilidad. Esto era lo que veía. Esto era Pilato. Y sin embargo Roma lo dejó en su cargo durante 10 años. 10 años completos.
Eso en sí mismo nos dice algo importante sobre la norma de gobierno en las provincias del imperio. Lo que Pilato hacía, aunque causaba escándalo en Judea, no era tan diferente de lo que otros prefectos hacían en otras provincias. Roma no esperaba bondad de sus administradores coloniales. Esperaba orden y recaudación fiscal. Mientras los impuestos llegaran y las rebeliones armadas no estallaran, Roma miraba hacia otro lado. Pero en el año 31 ocurrió algo en Roma que cambió todo para Pilato. Algo que él no pudo controlar, que no pudo anticipar, que llegó desde el corazón del imperio y sacudió los cimientos de su posición en Judea. Sejano cayó. La caída fue tan rápida, tan total, tan inesperada, que dejó a toda Roma sin palabras. El hombre que había sido durante casi una década el segundo del imperio, el hombre que el Senado adulaba, que los provincianos cortejaban, que los embajadores extranjeros buscaban, fue arrestado en una reunión del Senado el 18 de octubre del año 31, juzgado en un proceso que duró horas, condenado y ejecutado ese mismo día. Sus hijos fueron ejecutados después. Sus aliados cayeron en cadena. Sus estatuas fueron derribadas en todas las ciudades del imperio. Su nombre fue tachado de los registros públicos. La razón oficial fue que había conspirado contra el propio Tiberio, que el hombre que fingía ser el más leal servidor del emperador había estado planeando quitarle el poder. Si esto era completamente verdad, o si Tiberio simplemente decidió que Sejano había acumulado demasiado poder y había que eliminarlo antes de que la amenaza se volviera real, los historiadores lo han debatido durante siglos. Lo que importa para nuestra historia es lo que esto significó para Poncio Pilato. De la noche a la mañana, Pilato era el hombre de un traidor, el prefecto que el enemigo del Estado había colocado en una de las provincias más delicadas del imperio. Todos los que habían sido nombrados por Sejano o habían prosperado bajo su patrocinio estaban en ese momento en la misma posición, vulnerables, expuestos, sin el paraguas que los había protegido. Sabían que cualquier queja llegada a Roma, cualquier problema que atrajera la atención del emperador, podía usarse contra ellos. Que el fantasma de Sejano los perseguía como una acusación latente, Pilato lo sabía, y eso explica mucho de lo que está a punto de ocurrir. Porque cuando llegó el año 33, cuando llegó esa madrugada específica en que los sacerdotes golpearon las puertas del pretorio con un prisionero, Poncio Pilato no era el mismo hombre arrogante que había llegado a Judea 7 años antes. Era un hombre que había perdido su red de protección, un hombre que gobernaba una provincia volcánica sin el respaldo político que lo había hecho sentir invulnerable. Un hombre que sabía, con la certeza fría del político experimentado, que su próxima crisis podía ser su última. Estaba atrapado, y el amanecer que se acercaba iba a cerrar la trampa del todo. La noche anterior al juicio había sido larga para todo Jerusalén. La ciudad estaba llena. Era Pascua, la fiesta más importante del calendario judío, y peregrinos de todo el mundo mediterráneo habían llegado a celebrarla. Las estimaciones antiguas hablan de cientos de miles de personas en la ciudad y sus alrededores durante la semana pascual. Las calles estaban llenas de ruido, de familias buscando alojamiento, de comerciantes aprovechando la afluencia, de sacerdotes coordinando los sacrificios en el templo. Jesús de Nazaret había llegado a Jerusalén unos días antes, el primer día de la semana, montado en un burro, mientras la multitud extendía mantos y ramas de palma en el camino. El Evangelio de Juan dice que la ciudad entera se conmovió. No era solo un predicador popular, era alguien que había resucitado a Lázaro de Betania hacía poco tiempo, un hombre que llevaba 4 días muerto, según el relato, y ese hecho había recorrido Jerusalén como un incendio.
La gente lo seguía, lo aclamaba, lo llamaba Hijo de David. Los fariseos se miraban entre sí y decían, según el mismo Evangelio de Juan, el mundo se va tras él. Eso era precisamente lo que aterraba a Caifás y al Sanedrín. No era una cuestión puramente teológica, era política. El Imperio Romano toleraba el judaísmo como religión oficial reconocida, religio licita en la terminología romana, pero no toleraría una revolución y un Mesías popular que llenaba Jerusalén de seguidores durante la semana de Pascua, la misma fiesta que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, la misma que hacía que el corazón del nacionalismo judío latiera con más fuerza cada año. Era exactamente el tipo de figura que podía hacer que Roma decidiera que Judea necesitaba una lección brutal. Caifás lo había dicho sin rodeos unos días antes, según el Evangelio de Juan, en una reunión del Sanedrín. Os conviene que muera un solo hombre por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Era el razonamiento del político que conoce el precio de la estabilidad. Era también, sin saberlo, una de las frases más proféticamente cargadas que alguien haya pronunciado en la historia del mundo. La decisión estaba tomada antes de que comenzara el arresto. Esa noche, después de la cena pascual, Jesús salió con sus discípulos hacia el monte de los olivos y bajó hasta el huerto de Getsemaní, al pie del monte, junto al arroyo Cedrón. Era un lugar que conocía bien. El Evangelio de Lucas dice que acostumbraba ir allí, y precisamente porque lo conocía, porque era su lugar habitual de oración nocturna, Judas Iscariote, el discípulo que había hecho su trato con los sacerdotes, sabía exactamente dónde encontrarlo. Llegaron con antorchas, con espadas, con porras, una delegación de los guardias del templo acompañada por soldados romanos, según el Evangelio de Juan. Fue un arresto rápido. Los discípulos huyeron. Todos le abandonaron y huyeron, dice Marcos, con una desnudez que habla de memoria testigo. Pedro intentó resistir con una espada y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote. Jesús lo detuvo y se dejó llevar. Lo llevaron primero a la casa de Anás, el anciano ex sumo sacerdote que seguía siendo la figura más influyente de la aristocracia sacerdotal judía, el patriarca que controlaba las cuerdas del poder religioso desde las sombras. Anás lo interrogó brevemente sobre sus discípulos y sobre su enseñanza. Jesús respondió con una serenidad que irritó a los presentes. He hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. Un guardia le dio una bofetada. ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús no se alteró. Lo enviaron entonces a Caifás, el sumo sacerdote en funciones, yerno de Anás, y allí se convocó la reunión del Sanedrín, el Consejo Supremo de 71 miembros, que era la máxima autoridad religiosa y civil judía, dentro de los límites que Roma le permitía. La reunión era irregular desde el principio. La ley judía prohibía los juicios nocturnos en casos que pudieran resultar en pena de muerte. Pero la irregularidad era parte del plan. El tiempo apremiaba, el amanecer apremiaba, la Pascua apremiaba. El texto del Evangelio de Marcos es despiadadamente honesto sobre lo que ocurrió. Los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban testimonio contra Jesús para condenarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. No estaban buscando justicia, estaban buscando evidencia que justificara una decisión ya tomada. Y los testimonios que traían eran contradictorios, inconsistentes, inutilizables incluso por sus propios estándares. Caifás rasgó sus vestiduras, el gesto ritual de horror ante la blasfemia, y preguntó al consejo, ¿qué os parece? Y todos condenaron. Era reo de muerte, pero aquí estaba el problema.
el problema que los traería ante Pilato antes del amanecer. El Sanedrín bajo ocupación romana no tenía el ius gladi, el derecho de la espada, el derecho a ejecutar. Podían juzgar, podían condenar, pero la ejecución requería la autorización del prefecto romano. Era una de las humillaciones más profundas de la ocupación, que el pueblo de Dios, con su ley de Dios, con sus jueces ungidos, no pudiera ejecutar su propio veredicto sin el sello de Roma. Necesitaban a Pilato, y tenían que llegar a él antes de que el día festivo comenzara completamente, antes de que las restricciones de la Pascua hicieran imposible el proceso. Así que cuando el cielo comenzó a clarear esa mañana, con el gris frío del amanecer de primavera en Judea, los guardias llevaron a Jesús desde la casa de Caifás hasta el pretorio, el palacio del prefecto en Jerusalén, ubicado probablemente en la fortaleza Antonia o en el palacio de Herodes. Los arqueólogos aún debaten cuál. Los sacerdotes y los líderes religiosos que lo acompañaban no entraron al edificio. Entrar a una casa pagana los habría hecho impuros ritualmente durante la Pascua. Esperaron afuera, y Pilato tuvo que salir a encontrarlos. Era el amanecer del viernes, y comenzó el proceso más importante de la historia. Pilato salió al atrio exterior y les preguntó directamente: ¿qué acusación traéis contra este hombre? La respuesta que recibió no era lo que esperaba. No le presentaron cargos legales claros y verificables, el tipo de acusación que un tribunal romano podía procesar. Le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Era casi una insolencia. Era decirle: confía en nuestro juicio, no te molestes en investigar. Pilato, que no era un hombre paciente, respondió con sarcasmo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Era su manera de decirles que no tenía tiempo para sus asuntos internos. Y entonces llegó la respuesta que lo atrapó: a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie. Ahí estaba. La declaración que convertía esto en su problema, no en el de ellos. Si ellos querían la muerte de este hombre, necesitaban a Roma, necesitaban a Pilato, y Pilato tenía que decidir. Entró al pretorio y mandó traer al prisionero. Lo que ocurrió en ese espacio interior entre Pilato y Jesús, el diálogo que los evangelios preservan con diferentes niveles de detalle, es uno de los intercambios más extraordinarios de toda la literatura antigua. No por su dramatismo artificial, por su realismo desconcertante, por la manera en que dos hombres completamente diferentes, de mundos completamente diferentes, se encuentran frente a frente y ninguno de los dos puede enteramente leer al otro. Pilato le preguntó directamente: ¿eres tú el rey de los judíos? Era la acusación principal que los sacerdotes habían formulado afuera, que este hombre pretendía ser rey, lo cual era sedición directa contra Roma. Jesús respondió con una pregunta: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros? Era casi filosófico. Era preguntarle al prefecto: ¿estás buscando tú mismo la verdad o simplemente estás procesando la acusación de otros? Pilato, irritado quizás por la inversión de roles, respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? No me hagas preguntas filosóficas, dime qué hiciste. Y entonces Jesús dijo algo que Pilato llevó consigo para el resto de su vida, aunque no lo supiera en ese momento. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato se aferró a la única palabra que reconocía. Luego: ¿rey eres tú? Y Jesús respondió: tú lo dices. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y entonces Pilato hizo la pregunta:
la pregunta que lo inmortaliza, pero no de la manera que él hubiera querido. La pregunta que 20 siglos de filosofía, de teología, de arte y de literatura han repetido sin llegar a agotar su profundidad. ¿Qué es la verdad? Y se fue, sin esperar la respuesta. Salió al atrio exterior donde los sacerdotes esperaban y les anunció su veredicto. Yo no hallo en él ningún delito. Era una declaración de inocencia, clara, directa, oficial. El prefecto de Judea había interrogado al acusado y no encontraba en él ningún cargo que pudiera sostenerse ante el derecho romano. Debería haber terminado ahí. No terminó. Los sacerdotes insistieron, intensificaron la presión. Le recordaron que este hombre había estado agitando al pueblo desde Galilea hasta aquí. Y Pilato, al escuchar la palabra Galilea, encontró lo que creyó que era una salida elegante. Si el hombre era Galileo, era jurisdicción de Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, que casualmente estaba en Jerusalén esa semana para la Pascua. Lo mandó a Herodes. El Evangelio de Lucas es el único que registra este episodio, y lo hace con una ironía que es casi literaria. Herodes Antipas, el hombre que había mandado decapitar a Juan el Bautista, el hombre al que Jesús había llamado públicamente esa zorra, se alegró mucho de ver al predicador Galileo, esperaba verlo hacer algún milagro, le hizo preguntas. Jesús no respondió ni una sola. Herodes y sus soldados lo pusieron una ropa espléndida, probablemente blanca, el color de los reyes en la tradición oriental, en señal de burla, y lo devolvieron a Pilato. El texto de Lucas añade un detalle que se nos puede escapar si leemos demasiado rápido. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. La muerte de un inocente como moneda de intercambio para una relación política. Roma era así. Pilato intentó una última maniobra. Tenía la costumbre, establecida no sabemos exactamente cuándo ni por quién, de liberar un prisionero en Pascua como gesto de buena voluntad hacia la población judía. Les propuso elegir, liberaba a Jesús de Nazaret o liberaba a Barrabás. Barrabás era, según los evangelios, un insurgente que había cometido homicidio durante una rebelión. Era exactamente el tipo de hombre que Roma ejecutaba sin misericordia y que los sacerdotes del templo, con su postura pro-estabilidad y pro-Roma, deberían haber querido ver ejecutado. La propuesta de Pilato era casi una trampa lógica. Si querían a un agitador político condenado, ahí había uno con sangre en las manos. ¿Por qué pedirle la muerte a un predicador pacífico? Los sumos sacerdotes movieron a la multitud. Hermanos queridos, el texto de Marcos dice esto con una sencillez brutal. Los principales sacerdotes incitaron a la multitud. La multitud que aclamaba a Jesús el domingo con ramas de palma gritó ese viernes: «Crucifícalo». Eran las mismas personas, eran grupos diferentes. Los historiadores han debatido esto. Lo que parece más probable es que la multitud del viernes era diferente de la del domingo, que los sacerdotes habían movilizado a sus propios seguidores, a los que dependían económicamente del sistema del templo, a los que tenían razones para alinearse con la aristocracia sacerdotal. Pero eso no cambia el peso de lo que ocurrió. Y entonces llegó la frase que cerró la trampa. El Evangelio de Juan la registra con una precisión que habla de memoria testigo. Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Amicus Caesaris. Amigo del César. En la Roma de Tiberio, después de la caída de Sejano, esas palabras eran una amenaza existencial para un prefecto provincial que ya estaba bajo sospecha. Una queja formal ante el emperador. El prefecto liberó a un hombre que reclamaba ser rey de los judíos. Podría acabar con su cargo, con su libertad, quizás con su vida.
Pilato miró al hombre atado frente a él. Miró a la multitud que gritaba afuera. Calculó. El texto de Juan dice algo que en el griego original tiene una ambigüedad fascinante. Pilato entonces, oyendo este dicho, sacó a Jesús y se sentó en el tribunal. Ekacisen. Se sentó. Algunos manuscritos interpretan que hizo sentar a Jesús en la silla del juez, en un gesto de ironía sombría. La mayoría de los traductores asumen que fue Pilato quien se sentó para pronunciar sentencia. Era a mediodía. El Evangelio de Juan es específico. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. 6 horas de interrogatorio, de idas y venidas, de intentos de salida que cerraban antes de que pudiera usarlos. Pilato les dijo una última vez: «He aquí vuestro rey». Y la multitud respondió: «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato preguntó, quizás con una amargura que el texto no puede del todo esconder: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Los sumos sacerdotes respondieron: «No tenemos más rey que César». Era la rendición de todo, de ellos y de él. Pilato pidió agua, se lavó las manos frente a todos, dijo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros», y ordenó la crucifixión. El agua no limpió nada. Si estás escuchando esto y en algún lugar de tu corazón hay algo que reconoce ese momento, el momento de la rendición, el momento en que decidiste que el precio era demasiado alto, el momento en que el miedo fue más fuerte que la convicción, no te vayas todavía. Quédate conmigo un poco más, porque la historia de Poncio Pilato no termina en el Gólgota, y lo que viene después importa de una manera que quizás no esperabas. La crucifixión fue rápida en términos administrativos. Los soldados llevaron a Jesús fuera de la ciudad, al lugar llamado Gólgota, en arameo, lugar de la calavera, en latín, Calvario. Lo crucificaron entre 2 criminales. Sobre su cabeza, por orden de Pilato, pusieron un letrero. El Evangelio de Juan registra la discusión que ese letrero provocó y que nos dice algo sobre el estado de ánimo del prefecto después de todo lo ocurrido. El letrero decía, en hebreo, griego y latín, para que todos pudieran leerlo: «Jesús Nazareno, Rey de los judíos». Los sumos sacerdotes fueron a ver a Pilato y le pidieron que lo cambiara, que dijera: «Él dijo, soy Rey de los judíos», en vez de Rey de los judíos directamente. Pilato respondió con las palabras más cortas y más definitivas que pronunció ese día: «Lo que he escrito, he escrito». Era un hombre que ya no tenía más decisiones que tomar, y quizás en esa rigidez había algo de venganza pequeña. Los sacerdotes lo habían forzado, y ese letrero era su última forma de decirles que el prefecto de Roma no era completamente su instrumento. Jesús murió en la cruz ese mismo viernes, antes del atardecer. Los evangelios registran que Pilato se asombró cuando el centurión le confirmó la muerte. La crucifixión normalmente duraba días, no horas. Certificada la muerte, Pilato dio permiso a José de Arimatea para reclamar el cuerpo y sepultarlo. Eso fue todo. Desde el punto de vista administrativo romano, el caso estaba cerrado. Un predicador galileo había sido ejecutado por reclamar ser rey. Roma había hecho su trabajo. Judea seguía siendo provincia del imperio. La Pascua continuó. La vida continuó. Pero algo había cambiado. Algo que Poncio Pilato no podía ver todavía, pero que en los días y semanas siguientes empezaría a hacerse visible de maneras que ningún informe de sus espías podía explicar adecuadamente. El hombre que había mandado crucificar resucitó. Eso es lo que afirmaron sus seguidores. Eso es lo que el credo cristiano proclama. Eso es lo que 2000 años de fe sostienen. Y el movimiento que debería haber muerto en el Gólgota empezó a expandirse por Jerusalén, luego por Judea, luego por Samaria, luego por todo el imperio romano, con una velocidad y una intensidad que ninguna autoridad política podía frenar. Pilato
Siguió gobernando Judea durante 3 años más después del año 33. 3 años en los que ese nombre, Jesús de Nazaret, el crucificado, el resucitado según sus seguidores, empezó a escucharse en las sinagogas y las plazas de toda la provincia. Sus propios espías le traerían los reportes. Sus propios informantes le describirían las reuniones, las curaciones, los discursos, el crecimiento imparable de una comunidad que se llamaba a sí misma el Camino. ¿Qué pensó Pilato cuando escuchó esos reportes? ¿Qué pasó por su mente cuando le dijeron que sus seguidores afirmaban que había resucitado de entre los muertos? No lo sabemos. Los textos no nos dicen lo que Pilato pensó en esos 3 años. Solo nos dicen lo que hizo. Y lo que hizo fue continuar gobernando con la misma dureza, la misma arrogancia, la misma incapacidad para aprender de sus errores, hasta que el error final lo destruyó. El episodio de los samaritanos ocurrió en el año 36, y es importante entenderlo bien, porque es la razón directa de la caída de Pilato, y porque tiene, en su estructura, algo que resuena dolorosamente con lo que hemos visto durante todo este recorrido. Los samaritanos eran el pueblo que habitaba la región entre Judea y Galilea, una población que tenía sus propias tradiciones religiosas, derivadas del judaísmo antiguo, pero con diferencias significativas. Adoraban a Dios en el monte Gerizim, no en Jerusalén. Aceptaban el Pentateuco, pero no los escritos proféticos posteriores. Los judíos los consideraban mestizos religiosa y étnicamente, resultado de los matrimonios mixtos de las deportaciones asirias siglos antes. La hostilidad entre judíos y samaritanos era proverbial. Es el contexto necesario para entender por qué la parábola del buen samaritano que contó Jesús era tan radicalmente subversiva para su audiencia. En ese año 36, un profeta samaritano cuyo nombre ningún texto antiguo preservó, reunió a una multitud de seguidores con una promesa que tocó el nervio más profundo de la identidad samaritana. Los llevaría al monte Gerizim, su monte sagrado, y allí les mostraría los utensilios del tabernáculo que Moisés, según la tradición samaritana, había enterrado antes de su muerte. No era solo una promesa religiosa, era la promesa de una restauración de la grandeza perdida, de una conexión directa con los orígenes más sagrados de su fe. Miles de samaritanos respondieron, se armaron. Los textos dicen que algunos portaban armas, lo cual en el contexto de la época no era inusual para una peregrinación que atravesaba territorio potencialmente hostil, y marcharon hacia el monte Gerizim. Pilato los interceptó con la caballería antes de que llegaran. Los historiadores modernos han debatido si había alguna amenaza real a la seguridad romana en esa marcha. La conclusión más honesta es, probablemente no. Era una peregrinación religiosa, no una rebelión armada. Las armas que portaban algunos peregrinos eran defensivas, no ofensivas, pero Pilato no esperó a averiguarlo, mandó la caballería, bloqueó el camino, atacó. Hubo muertos entre los peregrinos, hubo capturados, y los líderes del movimiento fueron ejecutados. Esta vez, la respuesta no fue solo una protesta local. El Consejo Samaritano, la Gerusia, presentó una queja formal ante Lucio Vitelio, el legado imperial de Siria. El legado de Siria era el superior directo de Pilato en la cadena de mando romana, la autoridad a la que los prefectos de las provincias menores debían reportar. Y Vitelio, que era un hombre políticamente astuto y que probablemente tenía sus propias razones para querer deshacerse de un prefecto problemático, tomó la queja con seriedad. Ordenó a Pilato que fuera a Roma a responder personalmente ante el emperador Tiberio por sus acciones. Ese fue el fin. Poncio Pilato fue removido del cargo de prefecto de Judea en el año 36 o 37. Los textos no son precisos en la fecha exacta.
Después de 10 años de gobierno, después de 10 años de escándalos, injusticias, provocaciones y brutalidades, le quitaron la toga pretexta, le retiraron la autoridad, le dijeron que se fuera. Y emprendió el viaje más largo y más solitario de su vida. El viaje de regreso a Roma para enfrentar las consecuencias. No llegó a tiempo para ver a Tiberio. El viejo emperador murió el 16 de marzo del año 37, mientras Pilato aún viajaba. Con su muerte desapareció el proceso formal que hubiera determinado el destino oficial del exprefecto, y comenzó el silencio. El silencio de la historia sobre Poncio Pilato después del año 37 es en sí mismo elocuente. Roma no preservaba con cuidado los archivos de sus fracasos administrativos. Los funcionarios que caían en desgracia eran borrados de los registros con la misma eficiencia con que habían sido insertados en ellos. No había monumentos a los prefectos que habían gobernado mal. No había inscripciones conmemorativas de los que habían sido destituidos. El silencio era la forma romana del olvido deliberado. Pero hubo gente que no olvidó. Las comunidades cristianas que se estaban formando en todo el Imperio Romano en esas décadas, grupos de seguidores del resucitado que se reunían en casas, en catacumbas, en los márgenes de la sociedad romana, preservaron la memoria de lo que había ocurrido ese viernes en Jerusalén con una precisión asombrosa. No porque tuvieran acceso a los archivos imperiales, sino porque lo habían vivido, o habían escuchado a quienes lo habían vivido, y lo que habían vivido era demasiado grande para olvidarse. Y en esa memoria, el nombre de Poncio Pilato era inseparable de la historia de Jesús. No como un personaje secundario, como el árbitro de la decisión más importante de la historia. El hombre que pudo decir no. El hombre que tuvo la verdad frente a sus ojos y miró hacia otro lado. Las tradiciones sobre el destino posterior de Pilato son diversas, contradictorias en algunos puntos, y ninguna puede verificarse con total certeza histórica. Pero cada una de ellas dice algo sobre cómo las generaciones antiguas procesaron la historia de este hombre. Y ese procesamiento tiene su propia verdad, aunque no sea siempre la verdad documental. Eusebio de Cesarea, el gran historiador de la Iglesia que escribió en el siglo IV y que tenía acceso a archivos que ya no existen, registra que según los datos que él conocía, Pilato fue exiliado por el nuevo emperador Calígula, que sucedió a Tiberio en el año 37, y que en su exilio terminó quitándose la vida. Eusebio habla del suicidio de Pilato como un castigo divino, como la consecuencia inevitable de lo que había hecho. No lo describe con misericordia. Lo describe con la severidad de quien cree que la justicia divina actuó sobre este hombre. La ciudad de Vienne, en el sur de la actual Francia, la antigua Galia Narbonensis, tiene una tradición local que dice que Pilato fue exiliado allí. Existe en Vienne una estructura romana que la tradición local llama la tumba de Poncio Pilato, una pirámide de piedra sobre una base de arcos que data efectivamente de la época imperial. Los arqueólogos modernos son cautelosos sobre esta identificación, pero la tradición es antigua y persistente. Y hay algo en esa imagen. El exprefecto de Judea, viviendo sus últimos años en un rincón de la Galia, lejos del poder, lejos de Roma, lejos de todo lo que había ambicionado, que tiene la textura de la verdad histórica, aunque no podamos confirmarla. Otras tradiciones lo envían a Suiza. Hay una montaña en los Alpes, el Monte Pilatus, cuyo nombre la leyenda medieval conectó con Poncio Pilato. Según esta tradición, su cuerpo fue arrojado a un lago de montaña después de su muerte, y su espíritu inquieto agitaba las aguas. Los geógrafos modernos creen que el nombre del monte viene de Pilatus, en el sentido de cubierto de nubes, no del prefecto romano. Pero el hecho de que la leyenda medieval eligiera ese nombre para ese monte
dice algo sobre el lugar que Poncio Pilato ocupaba en la imaginación del mundo cristiano antiguo. El hombre de la conciencia agitada, el hombre cuyo espíritu no encontraba reposo. Lo que todas estas tradiciones tienen en común es la ausencia de paz. Ninguna de ellas lo muestra viviendo tranquilo, olvidando lo que hizo, envejeciendo con dignidad. Todas lo muestran pagando un precio, exiliado, juzgado, suicidado, arrojado a aguas oscuras. La memoria colectiva del mundo antiguo no fue capaz de imaginar a este hombre en paz. Y quizás eso es lo más verdadero de todo lo que se ha dicho sobre él. Pero hay tradiciones que van en una dirección completamente diferente. Y esas tradiciones nos dicen algo sobre la misericordia que quizás no esperábamos encontrar al final de este recorrido. La Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, con raíces que se remontan al siglo I, a través del eunuco etíope bautizado por Felipe en el libro de los Hechos, venera a Poncio Pilato como santo. El calendario litúrgico etíope marca el 25 de junio como la fiesta de San Poncio Pilato mártir y de su esposa Prócula. Según la tradición etíope, Pilato, conmovido por todo lo que había visto y por el testimonio de la resurrección que llegó a sus oídos, se convirtió al cristianismo, y por esa conversión fue ejecutado por Roma. La Iglesia Copta de Egipto, otra de las iglesias más antiguas del mundo cristiano, fundada según su propia tradición por el evangelista Marcos en Alejandría, también venera a Pilato y a Prócula. También los considera convertidos, también los considera mártires. ¿Es esto históricamente verificable? No con la certeza que la academia exige, pero estas tradiciones existían en comunidades que estaban geográficamente y temporalmente más cerca de los hechos que nosotros, y nos dicen algo que vale la pena escuchar, que hubo cristianos muy antiguos que se negaron a creer que la historia de Poncio Pilato terminaba en la cobardía, que quisieron creer o recordaban haber escuchado que el hombre que lavó sus manos encontró eventualmente el agua que de verdad limpia, que la misericordia del resucitado llegó incluso hasta él. No podemos saber si eso es verdad, pero podemos saber que el deseo de que sea verdad dice algo hermoso sobre la fe de esas comunidades, y dice algo sobre el Dios que ellas adoraban, un Dios que no encontraban demasiado difícil de imaginar, perdonando incluso a Poncio Pilato. En el año 1961, en las ruinas de Cesarea Marítima, la ciudad costera, que había sido la capital administrativa de la Judea romana, donde Pilato residía habitualmente, un equipo de arqueólogos italianos, liderados por Antonio Frova, estaba trabajando en las excavaciones del Teatro Romano. Era una tarde de trabajo ordinario en un yacimiento arqueológico extraordinario. Entre los escombros de lo que había sido la zona norte del teatro, debajo de capas de tierra acumulada durante casi 2000 años, encontraron una losa de piedra caliza. No era grande. Medía aproximadamente 82 centímetros de alto por 65 de ancho, menos de 1 metro cuadrado. Estaba fragmentada. Había sido reutilizada en algún momento de la antigüedad tardía como material de construcción en unas escaleras, lo que explicaba su estado. Pero cuando la limpiaron, cuando apartaron la tierra y el polvo y los siglos, vieron una inscripción en latín, 4 líneas, grabadas con la precisión que los artesanos romanos ponían en sus monumentos oficiales. La reconstrucción de los epigrafistas, los especialistas en inscripciones antiguas, dio este texto: Tiberium Pontifex Pilateves Praefectives Ivdaeae. El Tiberium, probablemente el nombre de un edificio dedicado al honor del emperador Tiberio, cuya construcción Pilato había financiado o autorizado. Pontius Pilatus, Praefectus Iudaeae, prefecto de Judea. Hermanos queridos, hay que detenerse aquí un momento.
Hay que entender lo que significa esto. Durante siglos, los escépticos habían argumentado que Poncio Pilato era posiblemente un personaje literario, una creación de los evangelistas para dar a la historia de Jesús un marco político romano verificable. El nombre aparecía en los evangelios, en el credo, en algunas referencias de historiadores como Tácito y Josefo, pero no había evidencia física directa de su existencia. Nada que pudieras tocar, nada que pudieras ver con tus propios ojos. La piedra de Pilato cambió eso. Era la primera evidencia arqueológica directa, material, inequívoca, de que Poncio Pilato existió, que no era una ficción, que fue un hombre real, con un cargo real, en un lugar real, en un tiempo real. Que esas 4 líneas talladas en piedra caliza mediterránea decían exactamente lo que los evangelios decían que era. La losa fue trasladada primero al Museo de Jerusalén. Hoy una copia está en el sitio arqueológico de Cesarea Marítima, donde cualquier visitante puede verla. El original está en el Museo de Israel, en Jerusalén. Puedes ir a verlo. Puedes ponerte frente a esa piedra y leer el nombre de ese hombre con tus propios ojos. Pontius Pilatus, el hombre que se lavó las manos, el hombre que preguntó qué era la verdad, el hombre que condenó a quien él mismo había declarado inocente. Ahí está su nombre, en piedra, para siempre. Y junto a él, grabado no en piedra, sino en algo más duradero que la piedra, grabado en la fe de 2.000 millones de personas vivas en este momento en la tierra, el nombre del hombre al que condenó. Poncio Pilato quería silenciar a Jesús de Nazaret. Quería que esa historia terminara en el Gólgota. Quería que la multitud volviera a sus casas después de la Pascua y que el recuerdo de ese predicador galileo se disolviera como se disuelven los movimientos cuando su líder muere. No ocurrió así. El credo que los cristianos repiten desde el siglo II, el credo apostólico, el credo de Nicea, menciona a Poncio Pilato por su nombre. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Ese texto ha sido pronunciado miles de millones de veces en todas las lenguas del mundo humano. En latín, en griego, en español, en portugués, en suajili, en mandarín, en árabe, en quechua, en guaraní. El nombre de un funcionario romano de rango medio que cayó en desgracia y murió en el olvido es probablemente el nombre de un administrador imperial antiguo que más seres humanos han pronunciado en toda la historia de la especie. Él quería el olvido para Jesús. Terminó siendo mencionado para siempre en la proclamación de fe de sus seguidores. El juez fue juzgado por la historia. El que dio la sentencia fue sentenciado por la memoria. No hay ironía mayor en toda la historia política del mundo. Hay algo más que necesitamos ver antes de que esta noche termine. Algo pequeño en el texto, pero enorme en lo que revela. Algo que los evangelios mencionan de pasada y que merece toda nuestra atención. La esposa de Pilato. El Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 19. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, mientras los interrogatorios avanzaban y la presión de los sacerdotes crecía, mientras él buscaba una salida que cada vez se cerraba más, en ese momento llegó un mensaje. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: «No te metas con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él». Su nombre, según la tradición cristiana antigua, era Prócula, Claudia Prócula, en algunas fuentes. Era, según las conjeturas históricas más fundamentadas, una mujer romana de familia respetada, quizás incluso de familia cercana al círculo imperial, lo cual explicaría por qué podía acompañar a su marido a la provincia cuando la norma romana desaconsejaba llevar a las esposas a los destinos provinciales difíciles. Era una mujer educada, una mujer de mundo, una mujer que vivía en el palacio del prefecto en Jerusalén durante las semanas importantes del calendario. Esa mañana había soñado.
y en su sueño había padecido mucho por causa de ese hombre, y había mandado un mensaje urgente a su marido mientras el juicio avanzaba. En el mundo antiguo, tanto romano como judío, tanto griego como persa, los sueños proféticos eran tomados con una seriedad que nosotros, desde nuestra modernidad racionalista, tenemos dificultad para dimensionar. No eran fantasías nocturnas que se disipaban con el despertar, eran comunicaciones, avisos. Los dioses o el dios hablaban en sueños. Los emperadores romanos prestaban atención a sus sueños y a los sueños de sus esposas. Los patriarcas de Israel recibían revelaciones mientras dormían. El mundo antiguo sabía que mientras el cuerpo descansaba, algo más permanecía despierto y receptivo a lo que venía desde más allá. Prócula había padecido. El verbo griego que Mateo usa, epatén, es el mismo que se usa para describir el sufrimiento de Cristo en el credo. Había sufrido en sueños por causa de ese hombre justo, y había mandado decírselo a Pilato con la urgencia de alguien que sabe que el tiempo se acaba. ¿Cuánto pesó ese mensaje en la balanza de la decisión de Pilato? No podemos saberlo. Está ahí, en el texto, preservado por Mateo, con una precisión que habla de una memoria que consideraba el detalle importante. Alguien que estuvo cerca de los hechos recordaba que la esposa del prefecto había enviado ese mensaje, que esa voz de mujer, esa voz nacida de un sueño, había llegado al tribunal exactamente cuando la presión era máxima. Y Pilato la ignoró, o quizás no la ignoró completamente. Quizás fue ella la que lo llevó a buscar el agua y la palangana. Quizás ese gesto tan ajeno a la tradición romana, ese lavado de manos tomado de la costumbre judía, fue su manera de responderle a ella sin palabras. Yo sé, Prócula, yo también lo sé, pero no puedo. La iglesia etíope y la iglesia copta no solo veneraron a Pilato, también veneraron a Prócula, la canonizaron junto a él. La fiesta etíope del 25 de junio es de los dos, Pilato y su esposa. Hay algo en esa decisión devocional de las iglesias antiguas que es muy humano y muy bello. La mujer que soñó, que advirtió, que intentó detener lo que estaba a punto de ocurrir, esa mujer fue recordada, fue honrada. Y en algunas tradiciones fue ella, no él, la que primero reconoció en Jesús algo que iba más allá de lo que los ojos podían ver. Hermanos amados, hay en la historia de Poncio Pilato y de Prócula un eco de algo que todos conocemos. El momento en que alguien a nuestro lado, alguien que nos ama, alguien que nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos, nos dice que nos detengamos, que reconsideremos, que miremos de nuevo lo que estamos a punto de hacer. Y el momento en que elegimos no escuchar, no porque no hayamos oído, sino porque el peso de lo que nos rodea nos parece más urgente que la voz que viene de adentro. Poncio Pilato tuvo esa voz y la acalló con un lavado de manos. Hermanos queridos, hemos caminado mucho esta noche. Hemos seguido a un hombre desde las colinas de Italia hasta las calles de Jerusalén. Lo hemos visto en la plenitud de su poder, cuando el nombramiento de Sejano lo colocó sobre una de las provincias más complicadas del imperio. Lo hemos visto tropezar, intimidar, ceder, brutalizar, y finalmente sentarse en el tribunal más importante de su vida, sin los recursos interiores necesarios para tomar la decisión correcta. Lo hemos visto lavar sus manos con agua que no limpiaba nada, y lo hemos seguido después, al viaje de regreso a Roma, con el peso de todo lo que había hecho, al silencio que Roma impuso sobre su nombre, al exilio que la tradición más extendida le atribuye, a la muerte que vino al final, solitaria, lejos del poder que había amado y perseguido durante toda su vida. ¿Qué nos enseña este hombre? No en el sentido de un sermón con puntos numerados, en el sentido verdadero de lo que una vida ilumina cuando la miramos completa. Nos enseña que el poder sin integridad es una trampa que se cierra desde adentro.
Pilato tenía toda la autoridad del Imperio Romano detrás de él ese viernes por la mañana. Podría haber dicho no. Podría haber soltado a Jesús y desafiado a los sacerdotes a que llevaran su queja a Roma. La queja habría llegado, sí. Quizás le hubiera costado el cargo, quizás no. Pero él nunca lo intentó. Prefirió ceder antes de saber si tenía que ceder. Nos enseña que el miedo es el peor consejero en los momentos decisivos. Pilato no era un cobarde en el sentido ordinario de la palabra. Era un hombre que había servido en el ejército, que había gobernado una provincia difícil durante 10 años, que había enfrentado motines y protestas y presiones de todo tipo. Pero en ese amanecer específico, el miedo a perder su posición política fue más fuerte que todo lo demás. Y ese miedo lo llevó a hacer lo que sabía que no debía hacer. Nos enseña también algo que quizás es lo más importante, que negarse a elegir es en sí mismo una elección. Pilato intentó no elegir. Intentó traspasar la responsabilidad a Herodes, a la costumbre de la Pascua, al lavado de manos, a la multitud que gritaba. Pero el agua no limpió nada. La orden fue suya, la firma fue suya, la responsabilidad fue suya. Y la historia, que a veces tiene más memoria de la que nos gustaría, se la asignó con una precisión que 20 siglos no han podido borrar. Y nos enseña finalmente algo sobre la naturaleza de la verdad que Pilato preguntó y no esperó responder. La verdad no necesita nuestra aceptación para existir. La verdad que estaba parada frente a Pilato, con las manos atadas. Ese viernes por la mañana no dependía del veredicto de Poncio Pilato para ser lo que era. No dependía de que Pilato la reconociera, la protegiera, la declarara inocente. La verdad siguió siendo la verdad, aunque Pilato se fuera sin esperar la respuesta. Aunque la piedra del sepulcro fuera sellada, aunque Roma pusiera guardias, la verdad resucitó el domingo. Y el nombre del que preguntó qué era la verdad quedó grabado para siempre en la proclamación de fe de los seguidores de esa verdad resucitada. Hermanos amados, cuando el credo cristiano dice «padeció bajo el poder de Poncio Pilato», no está preservando ese nombre para condenarlo eternamente. Está preservando ese nombre como testigo, como evidencia de que esto ocurrió en la historia real, en el tiempo real, bajo la autoridad de un gobernante real que puede ser verificado. Poncio Pilato es la ancla histórica del credo, el nombre que conecta la fe con los hechos, la proclamación con la realidad. Sin quererlo, sin pretenderlo, el prefecto que quería olvidar se convirtió en el testigo que nunca pudo callar. Y quizás, esto es lo más cercano a una esperanza que podemos ofrecer sobre este hombre, quizás en algún momento de ese exilio silencioso, de esos años que la historia no registró, hubo un momento en que Poncio Pilato recordó aquella mañana y se preguntó, con honestidad por primera vez, ¿qué era esa verdad que había preguntado y no esperado? Y quizás la respuesta llegó. Las tradiciones antiguas de Etiopía y de Egipto quisieron creer que sí, que el hombre de las manos lavadas encontró finalmente el agua que limpia de verdad, el agua que ninguna palangana puede dar, pero que el resucitado ofrecía gratuitamente a todos los que tenían sed. No lo sabemos, y quizás no necesitamos saberlo para que la historia de Poncio Pilato nos diga lo que tiene que decirnos. Ahora, si me lo permites, antes de que esta noche termine, quiero hablarte a ti directamente, no a todos en general. A ti, que estás aquí, que has llegado hasta este punto de la historia. No sé dónde estás mientras escuchas esto. No sé si estás en tu cuarto con las luces apagadas y los audífonos puestos, porque el silencio de la noche pesa demasiado. No sé si estás conduciendo solo por alguna carretera y necesitabas una voz que te acompañara. No sé
Si hay algo que estás cargando, una decisión que tomaste y que te sigue, una relación rota, un miedo que no encuentras cómo nombrar, una culpa que no encuentra dónde depositarse. Si es así, quiero que sepas algo que esta historia nos dice con una claridad que ningún argumento filosófico puede igualar. El hombre que Pilato condenó conoce el peso de las decisiones que se toman por miedo. Conoce la vergüenza de los momentos en que fallamos a lo que sabemos que es correcto. Conoce el silencio de las noches donde la conciencia no deja descansar. Y aún así, esto es lo que el Evangelio proclama desde el primer día de la resurrección hasta hoy. Aún así, buscó a los que lo habían abandonado. Buscó a Pedro, que lo había negado 3 veces. Buscó a los que habían huido esa noche en el huerto. Volvió a encontrarlos y les habló con una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Esa búsqueda no terminó en el siglo I, continúa. Y si tú estás aquí esta noche, escuchando esta historia, en cualquier rincón del mundo donde estés, hay algo en esa continuación que te incluye. No tienes que tenerlo todo claro esta noche, no tienes que entender todo lo que hemos recorrido, no tienes que resolver nada antes de dormir. Solo necesitas saber que la verdad que Pilato preguntó y no esperó oír está todavía disponible. Que la misericordia que las iglesias antiguas de Etiopía y Egipto quisieron extender incluso hasta Poncio Pilato, esa misericordia también alcanza hasta donde tú estás. Descansa, que esta noche sea de paz para ti, y que mañana, cuando el sol entre por tu ventana, recuerdes que esta historia que recorrimos juntos lleva 20 siglos siendo verdadera, y seguirá siéndolo. Hermanos amados, si este recorrido te hizo compañía esta noche, si la historia de Poncio Pilato te dijo algo que necesitabas escuchar, considera darle me gusta al video y suscribirte al canal. Es gratis y nos ayuda a seguir construyendo este espacio juntos, donde la historia bíblica se cuenta con la profundidad que merece, sin prisa, sin adornos, como lo haría un amigo de confianza sentado junto a ti. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes esta noche.